producir un bien, que es el de la ocupación de la vivienda, y que la empresa pueda desarrollar su negocio, no podemos echarnos en la espalda del ayuntamiento deficiencias en la urbanización que en última instancia tendríamos que ser nosotros quienes cubriéramos. Por otra parte, los vecinos, una vez que obtienen la licencia de primera ocupación y empiezan a habitar su vivienda, abren los ojos al entorno y denuncian si hay deficiencias que tendríamos, como digo, nosotros que ser los que las cubriéramos. Por tanto, entendiendo como positivo el desarrollo de esta normativa, que como muy bien ha expresado el portavoz de Izquierda Unida, ya fue iniciado en el mandato anterior, sí que le rogaríamos que en la práctica, en el desenvolvimiento de la norma, se sea especialmente cauteloso y minucioso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Yurquez. Sí, efectivamente, se ha seguido una línea de trabajo iniciada desde urbanismo durante el anterior mandato y, como bien ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, tiene por finalidad dividir en fases o en etapas más pequeñas este plan parcial, de manera que no quede condicionada la recepción de una fase ya ejecutada, ya perfectamente finalizada, a que otras fases que están aún por finalizar o incluso no están en manos de empresas constructoras, sino incluso se andan en manos de entidades financieras que no tienen por fin el finalizar esta fase, impidan que estas fases se les pueda recepcionar y dar la consiguiente licencia de primera ocupación, y así garantizar la entrega de las viviendas en condiciones de habitabilidad. Se modifica el plan por etapas, no se hace ninguna otra modificación y, como bien ha dicho el señor secretario, ha sido informado favorablemente por la Junta de Andalucía. Así que también el Partido Popular anuncia su voto a favor. Pues muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno, señor Martín? No. Señor Yurquez. Pues entonces es aprobado este punto por unanimidad. Pasamos a actividades de control del Pleno sobre resoluciones de alcaldía. Señor Rivero. Existe una resolución de alcaldía, creo que es del 8 de mayo de 2012, no puedo identificar ahora mismo el número, que viene a aprobar la relación de facturas por un importe de 80.391 euros con 17 céntimos. En ella existe una aprobación de un gasto, concretamente una factura presentada por Lepevisión, que es por un programa Navidad Reyes 2012. Nuestra pregunta es: ¿en qué concepto y por qué concepto se paga esto? Y segundo, si tiene sentido que nosotros, teniendo medios propios, tengamos que afrontar este gasto en las circunstancias en las que económicas y financieras en las que se encuentra actualmente el ayuntamiento. Señor Martín. ¿Estamos en turno de ruego? En resolución de alcaldía. No tengo nada. Nada. Pues pasamos a las mociones, que hay 3 mociones presentadas. Que por orden de registro, señor secretario, ¿cuál sería el primero? Estaba yo buscando. Pues yo no lo tengo. Pues empezamos entonces por la moción sobre recortes en educación, que ha sido presentada por el Grupo de Izquierda Unida, que si quieren ustedes leerla, o si no el señor secretario. Pues señor secretario. Bueno. El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Aljaraque presenta la siguiente moción. El pasado 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 14 del 2012 de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, que supone un recorte de los presupuestos educativos entre el 25 y el 30%. Desde el Ayuntamiento de Aljaraque calificamos esta medida como un brutal recorte que se añade al que ya hemos sufrido en estos últimos años y que conllevará un retraso histórico, poniendo en peligro el futuro de nuestro país. Además, las medidas adoptadas e impuestas por el Real Decreto Ley contra la calidad de la misma y contra la equidad del sistema educativo conllevarán la subida de los precios públicos de las matrículas universitarias, en torno a un 66% de media. Subida de precios públicos y especiales medidas para los y las estudiantes no comunitarios, que tendrán que asumir el 100% de los costes de matrícula. La reducción del 12% en el presupuesto destinado a becas y el endurecimiento de las condiciones para el acceso a las mismas, que conllevarán en la práctica un creciente riesgo de endeudamiento estudiantil.
el endurecimiento de los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente e investigadora, la impuesta reordenación de la docencia, la subordinación de la actividad educativa e investigadora a criterios reductivamente economicistas y la regulación intrusiva de aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional de autonomía universitaria. Como consecuencia, expresamos lo siguiente. El rechazo absoluto tanto por su forma de tramitación sin contar con la comunidad educativa como por su contenido del Real Decreto Ley citado, dado que daña profundamente el modelo vigente de educación pública, basado en un principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho de todas y todos a la educación. En segundo lugar, consideramos especialmente grave que una de las medidas para conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea precisamente el recorte de la financiación universitaria, ya insuficiente y por debajo de la media europea. En tercer lugar, rechazamos el aumento de los precios públicos de la Universidad Española, que ya se encuentra por encima de la media europea y que incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada en la universidad de sectores más castigados por la crisis, siendo esta medida un ataque frontal contra el principio de igualdad de oportunidades. Además, las medidas aprobadas para los no comunitarios suponen una expulsión directa de la educación superior, siendo esta una medida de corte muy racista. Cuarto, la aplicación de este Real Decreto daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación. Por ello, denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento del Jaraque, propone al Pleno la siguiente moción. Primero, pedir la retirada del Real Decreto Ley 14 del 2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con los diferentes agentes sociales para dar una solución consensuada y efectiva a los problemas que puedan tener el sistema actual de educación. Segundo, apoyar todas las movilizaciones educativas que se están llevando a cabo contra este decreto ley, con las sucesivas reformas educativas que se están llevando a cabo. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a todos los grupos políticos con representación en las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo andaluz. Pues muchas gracias. Señor Rivero. Muchas gracias. Bueno, en principio, aclarar que es evidente, es obvio que esta moción, que este asunto, si tiene su repercusión en los ciudadanos y las ciudadanas de este municipio. Lo pongo por antecedente para evitar luego que se diga que aquí no traemos cosas que nos conciernen a nuestro municipio. Bien, este Real Decreto Ley 14/2012 es una medida que ha aprobado el gobierno del señor Rajoy en Madrid, el gobierno central. Quiero quedarlo claro. Y incluye un número importante de medidas de recorte en gasto educativo que van a redundar muy negativamente en la calidad de la educación pública española, la pública. Este decreto ya se ha avanzado y se ha incorporado en el texto de la moción. Incluye medidas como aumentar el número de alumnos por clase hasta un 20% en la educación primaria y en la secundaria obligatoria, también en el resto de las enseñanzas. Aumenta la jornada lectiva de los profesores. Impide que cuando un profesor esté, por motivo cualquiera, menos de 10 días sin poder ejercer su actividad, pueda ser sustituido por otro profesional, lo que evidentemente condiciona la educación de esos alumnos y, por supuesto, la generación de empleo. Atrasa la implantación de las enseñanzas de formación profesional al curso 2014-2015, es decir, 2 años. Y eso que se supone que se está promoviendo este tipo de formación. Los ciclos de grado medio y superior que se preveían implantar en el ejercicio, o sea, en el curso próximo, se tendrán que atrasar a 2014 y 2015. Eso se llama apoyo a la formación profesional. Restringe la creación de nuevos centros universitarios
y aumenta la posibilidad de suprimir títulos universitarios, sobre todo aquellos que tengan poco alumnado, por muy importantes que a lo mejor sean. Aumenta el precio, sobreaumenta el precio de las matrículas para estudios de grado, así como las de máster. Estos aumentos de precio, sobre todo los de máster, impiden el acceso a los mismos de personas con recursos económicos medios o bajos. La situación de crisis actual va a provocar que esta subida de tasas universitarias impida el acceso de muchas personas a esa educación de grado o superior o máster, creándose, bajo mi punto de vista, una circunstancia en la que solo las personas con un poder adquisitivo alto van a poder acceder a los máster y, por supuesto, a las mejores condiciones de entrar en el mercado laboral. En definitiva, este Real Decreto Ley que firma, y lo reitero, el señor Mariano Rajoy, supone un hachazo en toda regla contra la educación pública española. Supone relegar la educación pública a un papel secundario en cuanto a los parámetros de calidad, en favor, por supuesto, de lo que yo entiendo que quiere el Partido Popular: fomentar la educación privada, fomentar los privilegios de algunas clases sociales. Eso es lo que se está produciendo con este Real Decreto. Es un decreto, un Real Decreto Ley, que nos devuelve al pasado, que nos devuelve a 30 años, por lo menos, promoviendo un claro ataque al concepto de igualdad. Le ha faltado poner otra vez la división entre niñas y niños. Y fundamentalmente, este decreto se olvida de que la educación pública, la investigación universitaria son pilares fundamentales para el crecimiento. Se olvidan de eso y nuestra economía y nuestro futuro depende de ello. Y esto es un hachazo en toda regla. Señor Martín. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que esta tarde que el alumnado de la Universidad de Huelva va a nombrar doctor honoris causa al ministro Wert, y seguro que lo hacen con razón. Lo hacen con razón porque el sistema educativo y especialmente el tramo universitario está sufriendo por parte del Gobierno central una serie de recortes con medidas que a nuestro juicio no avanzan en la necesaria mejora del sistema educativo, ni tampoco en las posibilidades de igualdad y de promoción de las personas en el ámbito de un estado del bienestar que busca la justicia social. Evidentemente, que en las escuelas de infantil y primaria haya posibilidad de aumentar el número de alumnos por aula, que se pueda, de hecho se ha aumentado el horario lectivo del profesorado, va a tener no solamente consecuencias en la pérdida de calidad de la propia educación, sino también, evidentemente, en materia de empleo, por cuanto muchos interinos irán a la calle en el conjunto del país. En el tramo universitario hay, además, varias medidas que son extraordinariamente perjudiciales para nuestra gente. Ya lo hemos reiterado, nosotros presentamos algún pleno atrás una moción también en defensa del sistema educativo, moción que no prosperó porque el Partido Popular votó en contra, porque entendía que era bueno que hubiera más alumnos por aula, entendía que era bueno que el profesorado se le incrementara el número de horas lectivas, igual que entiendo que considerara también como positivo que se suban las matrículas a algún punto en el que alumnos que no tengan unos recursos económicos suficientes tendrían incluso que dejar sus carreras, algunas veces a la mitad del trayecto, con los perjuicios que eso significa. Imagino que también estarán de acuerdo con que, como nos ha trasladado el equipo rectoral de la Universidad de Huelva, hasta 200 profesores, jóvenes profesores, investigadores, puedan salir de la universidad, puedan quedarse sin trabajo, con la merma que eso significa en la calidad de la enseñanza y también, no lo olvidemos, en una cosa tan importante como es la calidad de la investigación. A nosotros, además, nos preocupan otros aspectos colaterales en los que la Universidad de Huelva está implicada. No podemos olvidar que en el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque hay una iniciativa importantísima de la propia universidad con la construcción del edificio destinado a la investigación en materia energética. Saben también que estaba concedida la ayuda para construcción de un acelerador de partículas en nuestro Parque Científico y Tecnológico que atraería, además, inversión
tanto nacional como extranjera, de ámbito público y privado, y que puede correr un serio riesgo si las políticas de apoyo a la investigación no continúan con